tarea, por eso no la había habilitado, porque pareció buena idea comenzar eh, con eso este día para que así les quede en la grabación incluso de la clase. Yo les voy a habilitar un notebook y ese notebook ustedes lo pueden cargar en el Google Drive. Si ustedes eligen la carpeta donde ustedes lo quieren subir, ustedes lo van a cargar y le van a dar doble clic. La cuestión es que cuando lo abra, pues lo va a abrir el entorno de Google Cloud y pues, les va a aparecer la celda que ustedes van a manejar y probablemente les aparezca la celda. Eso depende de cómo se los abra. En este caso, despliega todas las celdas. Pero la cuestión es que hay una celda, la celda justamente donde dice ejercicio es a donde ustedes pueden manipular el código, o sea, es donde ustedes van a completar esa información. En la otra, solo es de verificación rápida. Esta está bloqueada. Ya va a estar configurada para que ustedes no la puedan editar. Entonces, ustedes solo lo único que tienen que hacer es ir por cada celda que ustedes tienen que hacer, completando el código o las instrucciones que yo les vaya a colocar. Y eso es súper interesante porque les puede dar una idea de si lo que están haciendo está súper bien o que va por buen camino, ¿no? Por ejemplo, si yo, en este caso, quiero terminar la función, una forma bien sencilla de terminar, para que ejecute. La cuestión es que ustedes completan la función. En este caso, la indicación sería terminar la función, que haga lo que, pues esto, la descripción de la misma función dice, en este caso sería calcular el área del círculo. Cuando ustedes lo completen y lo ejecutan, entonces él va a ejecutar todas las condiciones que yo les vaya a dejar. Entonces, si hay algo que está mal diseñado, como por ejemplo que quedara así, él le va a lanzar un error. Entonces, hasta que diga prueba básica OK o completado esta celda, entonces solo hasta ese momento ustedes pueden saber si todo digamos, la funcionalidad del código está funcionando o está sirviendo, digamos, de alguna forma. Entonces, esto es súper bonito porque yo les dejo una precalificación para que ustedes vean si los resultados que arroja su código está bien o está mal, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si aquí lo dejamos como anteriormente lo traigo, esto lanza un error, ¿verdad? Entonces, así va a ser la temática de la segunda tarea. Yo les voy a subir un notebook. Este notebook va a ir, una celda va a ser un ejercicio y la celda siguiente va a ser el verificador, digamos, de los resultados de lo que se le pida, ya sea una función o ya sea una operación y guardarla en una variable, ¿verdad? Siempre respeten la indicación que se coloca. Si en la indicación se les indica que el nombre de la variable tiene que llamarse de una manera específica, pues de esa manera tienen que dejarla en el código para que la celda de verificación la capture correctamente y de lo que tenga que dar. Eso sería, o sea, no es muy complicado en el sentido de que yo les voy a facilitar el notebook, ustedes lo cargan en el Google Drive, lo abren como que estuvieran abriendo un Google Colab y después por cada celda donde diga ejercicio, ustedes van haciendo, completando la función, completando el código o realizando lo que se les va a colocar ahí. Una vez ustedes terminan, ejecutan la celda y la pueden ir verificando tantas veces como ustedes lo requieran. Así posteriormente yo voy a poder revisar a nivel del código, la estructura y lo demás, pero ustedes tendrán garantía de que la funcionalidad está ahí y eso es lo importante al final cuando uno comienza a programar, que el código sea funcional. Entonces, a nivel de lo que se acaba de indicar, no sé si tienen alguna pregunta. Ah, sí, sí, por eso que no está habilitada, sí, exactamente. ¿Alguna duda de esto? Yo creo que está entendible, ¿verdad? No es muy complicado.
¿Alguna duda que tengan? ¿Ha quedado claro cómo va a ser la mecánica de la resolución de de la segunda tarea? Ok. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el aula virtual yo le voy a subir el archivo, el de la tarea, el notebook, se lo voy a compartir en el aula virtual y ustedes lo van a descargar del aula virtual y lo van a cargar en el Google Drive. Una vez ustedes lo carguen, se le va a visualizar de esta forma y ustedes solo lo van a abrir y ya van a comenzar a modificar, a rellenar con lo que se les va solicitando en cada celda. O sea, en ese sentido, nunca van a interferir con los resultados de la otra persona. Y una vez ustedes terminan esto, lo único lo que van a hacer es que le van a cambiar el nombre, le ponen su nombre completo y lo descargan. Aquí tienen la opción de descargo. Ustedes lo descargan y pues una vez descargado en su computadora, lo adjunta en el aula virtual. Y eso sería todo. O sea que siempre van a trabajar dentro de la nube para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para que no tengan ese problema por si alguna persona todavía tiene problemas con la instalación de Python. Sí, no es necesario, ¿cómo se llama? No es necesario que ustedes hagan alguna captura, puesto cuando yo abra esto, o sea, cuando yo esté calificando, eh, el notebook por defecto guarda todas las ejecuciones. Incluso si en el caso se borraran por alguna extraña razón que yo le dé limpiar al notebook, yo puedo ejecutar las celdas continuamente y voy a ir viendo los resultados. O sea, es un notebook que se autocalifica en ese sentido y yo solo revisaré la estructura del código. La funcionalidad de ella ya el mismo notebook lo va a ir validando y eso está súper genial, como les digo, porque ustedes van a poder tener garantía de qué cosas les va funcionando y qué cosas no. Adelante, César. Sí, buenas tardes, maestro. Sí, Solo quería consultar en la tarea esta que está dejando, solo voy a escribir el código y ejecutarlo. No me va a pedir ningún valor de una variable o algo. es probable que en algún ejercicio de las celdas que se van a ir habilitando, es probable que les defina alguna variable, que les diga, definan la variable radio, por ejemplo, y ustedes lo van a definir dentro del código, dentro de la celda correspondiente para ese ejercicio, esa variable, y hacer lo que se tenga que hacer con ella, ¿verdad? Pero todo va a ser sobre dentro de la misma celda, por decirlo de alguna manera. No, no es necesario salirnos de esto. O sea, cada ejercicio va a ser una celda, como por ejemplo ejercicio uno. El ejercicio uno lo va a seguir su celda de verificación. Ejercicio 2 lo va a seguir, este sí se puede editar, ¿verdad? Porque yo lo estoy poniendo. Va a seguir su celda de verificación y así sucesivamente. Y dentro de cada una de las celdas donde diga ejercicio, ustedes como les digo, van a completar el código o van a crear el código o van a desarrollar las condiciones que que las condiciones que se les dejen. Lo único que deben de respetar es algunas cosas como el nombre de las funciones, las variables, porque esas son las que evalúa la celda de verificación, ya sea una función, una variable o algo por el estilo. No sé si te respondí la duda. Sí, sí, está bien, maestro. Entonces voy a verificar el código que voy metiendo y lo Ujú. ejecuto a ver si está bien. Ah, Después, exactamente. después Ujú. lo descargo y lo mando a la plataforma para presentar mi tarea. Ah, exactamente, así es. Así es. O sea, Ok. ustedes van a saber si su código es funcional en ese sentido, porque como ya va la celda de verificación, ustedes van a saber cuál funciona, o sea, si va funcionando o no va funcionando, de acuerdo a lo que yo haya puesto como validador de la misma tarea. Y yo solo revisaré la estructura del código. Maestro, una última pregunta para saber, pues lo que pasa es que como el sábado pasado yo no estuve,
bueno, se me ocurrió un compromiso y me fui, solo me conecté y no he hecho la primera tarea. ¿Cuánto es el tiempo? ¿O ya se venció? Para entregar las dos, que ahorita esta semana sí ya voy a estar más libre. Ah, escríbeme en privado en el aula virtual y te voy a agregar una excepción para que la puedas entregar. O sea, mientras esté ¿cómo se llama? El curso activo, te puedo dar más prórroga, no pasa nada. Ah, ok, gracias, muchas gracias. Sí. Dice, profesor, ¿cree que me revise la tarea? Es el mandatorio. Ok, sí, no, de cualquier cosa, si me escriben en privado en el aula virtual y yo te respondo y agrego las excepciones o bueno, en el caso que haya sucedido algo que no, igual, si yo no puedo, si yo no puedo calificarla en su totalidad porque no la pueda descargar o algo por el estilo, yo me comunicaría contigo, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esta parte? Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, no, tranquilo, yo entiendo eso. Vamos, bueno, así que sí, sin problema. La idea del curso es que ustedes aprendan y en ese sentido pues estamos a total disponibilidad, tanto el equipo de la logística como yo como el facilitador del curso, así que no hay problema. Vaya, entonces esa sería la mecánica para esta tarea. De esta forma creo yo que tenemos tendríamos una buena dinámica para la segunda tarea y así prepararnos para la tercera tarea. Dicho eso, vamos ¿cómo se llama? A comenzar. Vale, yo aquí ya tenía lista la carpetita con la que vamos a trabajar, nuestra semana 3. Nuestra semana 3 está dedicada a trabajar con módulos y la idea de toda la clase de hoy será crear nuestro propio módulo. Esa va a ser la tarea del resto de la clase, de lo que queda de la clase. Y pues es muy útil trabajar con módulos porque nos permite a nosotros, ¿cómo se llama? Reutilizar código de problemas que nosotros tengamos ya solucionados en otros códigos más complejos. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, siempre utilizando la línea de comandos para acostumbrarnos un poco siempre a la terminal. Vamos a cerrar esto porque no lo necesitamos este día. Y vamos a dejar por acá, vamos a intentar dejar lo más visible que se pueda las carpetas o las ventanas que tengamos emergentes para tener una mayor apreciación de nuestro proyecto. Primero, lo primero, les voy a definir más o menos la estructura con la que vamos a trabajar y vamos a ponerle esquema.txt, lo voy a dejar en un .txt. El código ya les habilité en el aula virtual una carpeta donde voy a subir, después de la clase, le voy a subir los archivos. En la semana 2 ya está habilitada también, ¿verdad? Esta nomás termina la clase, se lo voy a subir. Hay una carpeta donde va a estar todo el material que vamos a trabajar. Vaya. Entonces, ¿cuál es el esquema que vamos a tener? ¿Nuestro esquema o de nuestro proyecto o la estructura de nuestro proyecto? Ponerle estructura del proyecto. Creo que acercarnos un poco para que no se vea tan lejano. Si lo ven todavía pequeño, me avisan, no pasa nada. Estructura del proyecto. ¿Cuál va a ser la estructura del proyecto? Como estamos sobre la carpeta de semana 3, pues nuestra estructura comienza con semana 3. Entonces, obviamente, si están trabajando en algún proyecto en concreto, entonces le van a poner el nombre de la carpeta al proyecto el nombre de la carpeta es el nombre del proyecto o lo que a ustedes se les haga más fácil diferenciar. Entonces, vamos a dejar como una estructura más o menos esquemática y vamos a poner aquí, vamos a ponerle, qué sé yo, principal, vamos a dejar principal.py
Este va a ser nuestro archivo principal, valga la redundancia, de nuestro código, ¿sí? Y de nuestro código de nuestro proyecto. Pero ese archivo principal de nuestro proyecto es nuestro programa, digámoslo así, de alguna manera, no es el módulo. Entonces, para crear este proyecto o crear este programa, que el archivo actualmente se va a llamar principal, nosotros vamos a necesitar un módulo. Y ese módulo le vamos a llamar que va a ser calculadora. Vamos a hacer un mini proyecto bastante usual que se hace en los cursos, solo que lo vamos a hacer aquí juntitos. Entonces, este módulo se va a llamar calculadora y al ser un módulo, pues este es la reunión de varios scripts o de varias funcionalidades. Entonces, nuestro pequeño programa o digamos nuestro pequeño módulo va a tener algunas peculiaridades. Primero que nada, le vamos a crear un archivo init, muy importante. O mejor dicho, uno de los archivos importantes que debe tener nuestro módulo va a ser un init. Luego, además de eso, lo que nosotros debemos definirle es algunos archivos sobre algunas operaciones. Le vamos a llamar básicas, operaciones básicas y, y otras avanzadas. Y así vamos a y así tendríamos nuestro módulo ya formado, un módulo pequeñito que se va a llamar calculadora y va a tener esta estructura, va a tener un archivo .init y unos dos archivitos, unos dos submódulos, digámoslo así, con ¿cómo se llama? Con operaciones básicas y operaciones avanzadas. Y esa sería la estructura de todo nuestro proyecto. Y esto es muy importante porque a nivel de lo que nosotros hacemos en el área de programación, lo primero es entender el problema. Una vez tengamos entendido el problema, nuestro problema lo dividimos en pequeñas tareas, tareas que puedan ser repetitivas. Si cada cierto tiempo vamos a estar haciendo una suma, pues lo ideal es que exista algún script o alguna función que sea la suma, ¿verdad? Es como que estuviéramos definiendo una operación genérica, ¿verdad? Y que vamos a estarla utilizando recurrentemente. Entonces, lo primero que aparece, o digamos, lo primero que uno define dentro de un proyecto de programación es eso, el flujo de trabajo. Y dentro del flujo de trabajo vienen las funcionalidades que nuestro programa va a tener. Y justamente al desglosar al desglosar todo el proyecto, todo el problema y ver el flujo de trabajo de lo que vamos a crear, entonces uno ya puede comenzar a distinguir algunas cosas que puede comenzar a aislar en pequeños scripts para que vayan siendo ordenado, ¿verdad? La idea al final de tener claro cómo va a ser la estructura es que no tengamos que estar repitiendo código. Una mala práctica es que nuestros códigos se vuelvan códigos espagueti y cuando dice código espagueti es que se entrelazan tanto, hay código que va de un lado a otro, que al final es muy complicado de seguirle el paso, a menos que seas tú el que lo ha creado. Otro es código que tiene mucho código basura, que es justamente cuando reutilizamos código que simplemente pudo haberse creado una función para poderlo recolectar en una sola funcionalidad. Incluso sucede que a veces eso por malas prácticas o por las prisas, uno agarra una función, medio la copia y la pega y medio le hace ahí unos cambios para poder salir de las prisas. Pero eso son malas prácticas porque genera código basura, porque aunque la funcionalidad termina siendo diferente, si pudiste agarrar una función, cambiarla un poquito para que haga exactamente lo mismo, pero con otras constantes, entonces mejor la primera función la programa de tal manera que soporte ambos escenarios. Entonces, esa es la idea detrás de crear algo modular, es justamente que sea una estructura limpia y lo más ordenada posible. La cosa diferente que bueno, más adelante en su momento vamos a ver programación orientada a objetos, perdón, pero bueno, este va a ser nuestro pequeño proyecto.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una carpetita para nuestro pequeño módulo o librería, como le queramos llamar. Y vamos a poner el nombre que hemos definido, calculadora. Y dentro de esta, vean que automáticamente ya va creando la carpeta. Vamos a crear un archivo y el primero que vamos a crear es el de básicas.py. Entonces, voy a entrar acá y ahí ven que ya está. Entonces, ahorita vamos a comenzar con todas esas operaciones, ¿cómo se llama? Básicas que le vamos a definir a nuestro pequeño proyecto. Vamos a comenzar con, como va a ser una mini calculadora, más o menos ahí la idea es crear ese proyecto, pues obviamente necesitamos la operación de suma. Y vamos a definir la función suma. Y para sumar, pues necesitamos ¿cómo se llama? Dos valores. Vamos a hacerle un return a y vamos a definirle a más b. Así, sencillo, sin mayor complicación. Profesor, ¿es necesario ponerle try except? Claro, de hecho, ahorita quizás para no ir tan... Voy a saltarme algunas cosas, pero lo ideal es que yo esto lo reúna dentro de un try y después crea una excepción. Vamos a ver. Incluso una forma más estructurada para repasar sería, digamos, resultado. Inicializamos la variable resultado y en resultado, en el try, intentamos hacer resultado a más b. Y en el caso que suceda algún error dentro de la operación, dame aquí, igual. En el caso que suceda algo dentro de la operación que no tenga, no tenga nada, ¿cómo se llama? Que algo no se pueda sumar o algo por el estilo, entonces al resultado le asignamos el valor de nada y hacemos finally, finalizando con resultado. Así de sencillo. Es una validación bien, no diría fácil, sino que bastante básica. Aunque claro, como les digo, cuando uno está creando un proyecto, tiene que no solo no solo capturar completamente la excepción, sino que todas las excepciones en un solo conjunto, sino que intentar dividirlos para que nosotros a la hora de llevar nuestro código a prueba, nosotros podamos ir mapeando esos errores para poder resolverlos, incluyendo agregar logs o los prims en el caso de Python. ¿Sí? Para que al menos sepamos qué error pasó. ¿Sí? Pero la idea es siempre mapear los errores lo más que se pueda y obviamente cuando ya se haya mapeado la mayor cantidad de errores, pues dejar todo lo demás en una excepción completa, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué el finally? Eso es muy, muy importante dentro de todo esto, porque nosotros definimos una condición que siempre, siempre se va a ejecutar, que es retornar el valor. Ahora bien, si ustedes se fijan, en la necesidad de usar finally, necesito tener definido anteriormente la función, y esta es definida una variable. Y esta variable ya está definida antes del try y es algo que nosotros hacemos. Así que digamos que a nivel de nosotros los programadores ya lo tenemos completamente definido y por lo tanto nosotros controlamos eh, esa variable de entrega, ¿verdad? Y de ahí el resultado, el cuerpo de la función en el try y de ahí capturar los errores y finalmente devolver. Aquí alguien puede decir, profe, es medio repetitivo, puesto que si ya definió ¿cómo se llama? Resultado como nada o none, ¿por qué volverlo a asignar en el except? Esto se lo quiero dejar
como haciendo hincapié en que cuando nosotros capturamos los errores, es bueno que la función devuelva información que se mapee en el otro código donde se va a utilizar. Porque a veces, ¿cómo se llama? A veces, la idea de un código es que sea lo suficientemente robusto sobre las condiciones que se ingresen. Entonces, esto le pueden decir al código principal, hey, sucedió este error y esto es lo que yo te entrego como ese error, como un valor que yo voy a mapear, ¿sí? Entonces, incluso aquí podemos ponerle algo así, por ejemplo, o a devolver directamente, ¿cómo se llama? Un valor concreto, cero, ¿verdad? Pero en este caso, por la filosofía de la función, está bien devolver none o nada, en todo caso. Entonces, es por eso es que lo voy a dejar ahí, aunque sea un poco repetitivo, pero la idea de que cuando suceda un error, nosotros devolvamos algo que en el código donde se va a utilizar nuestra función, el código pues pueda mapear. Ah, si el resultado que me devuelves es cadena de texto vacía, entonces ya sé que pasó tal error. Como por decir, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que fuera una división y en la división pongo que voy a dividir por cero, entonces yo, yo no solo capturo el error, sino que devuelvo algo para que el código principal entienda que sucedió eso. Yo perfectamente puedo devolver, tal vez no un número, pero sí puedo devolver una cadena de texto que diga error al dividir por cero al código principal, ¿sí? Y el código principal, cuando capture esa cadena de texto, error al dividir por cero, pues eso ya va a estar mapeado para que se le muestre al usuario que ha ingresado un valor que no deba. Eso es para que entre los mismos códigos se puedan interpretar, se puedan mapear los errores, ¿sí? Eso es justamente en esa filosofía. Bueno, además de sumar, yo puedo también restar, entonces siempre voy a hacer esto. Y como les digo, en este caso vamos a ir un poquito más simple en el tipeo. Vamos a hacer la resta y luego multiplicar a coma B y pues es una operación súper sencilla dentro de esto. Quiero ver, dividir. Así. Recuerden que aquí podemos incluso agregar la condición de que no puede ser cero, ¿verdad? Y podemos mandar un raise como lo utilizamos como lo hicimos en la clase anterior. No se puede dividir por cero. Sí. Y ahí está. Entonces vean, es súper fácil crear nuestras funciones. O sea, es súper en el sentido de crear nuestros módulos y si ustedes se fijan, estoy creando nuestro módulo calculadora y simplemente estoy haciendo lo que ya hemos estado haciendo en las dos sesiones anteriores, creando un script con las funciones diseñadas para resolver un problema en concreto, ¿sí? Y otra cosa importante dentro de las submódulos, porque de hecho un módulo es la reunión de varias funciones, es la documentación. Si ustedes se fijaron, aparecieron tres comillas dobles. Eso simplemente es comilla doble. Aparecen dos por defecto. Si ustedes vuelven a cliquear comillas dobles, aparecerán otras tres, o sea, se arma el paquetito de 3 y 3. La cuestión es que si ustedes le dan Enter, ya lo van a poder diferenciar entre 3 y 3, ¿no? La cuestión es que esta es una forma para ingresar cadenas de texto multilineal, digámoslo así. ¿Por qué multilineal? Porque, por ejemplo, la idea cuando yo ingreso una hola mundo o lo que ustedes vieron ahí abajo, en este caso es como que yo estoy ingresando una cadena de texto en una línea.
Entonces, la idea en Python, cuando tienes tres comillas dobles, es porque vas a agregar múltiples líneas. Esto se utiliza más para las documentaciones. Sin embargo, es muy útil para cuando se quieren utilizar funciones eh, sobre bases de datos. ¿Verdad? O sea, es muy útil porque nos da una apreciación de como que estuviéramos escribiendo en el motor de las bases de datos e incluso en otros lenguajes. Porque Python trae un módulo para ejecutar scripts de otros lenguajes de programación. Entonces aquí podemos ponerle módulo, en dos puntos, operaciones básicas. Y bueno, podemos dar una pequeña descripción. Contiene funciones para sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a borrar esto. Y entonces ya con esto tenemos justamente de manera visual, tenemos un texto en varias líneas y que esto se utiliza mucho, mucho en la documentación. De hecho, las funciones se les puede agregar documentación de ese tipo, haciéndolo de esta forma y ya nos coloca acá documento. Input A y B enteros. Resultado de la suma de A y B. Incluso uno aquí puede agregar ejemplos de cómo llamarlo y todo lo demás. O sea, justamente de esta forma es que cuando nosotros buscamos la documentación de las funciones y aparece información de cómo se utiliza, es justamente lo extrae de esta parte. En Python está la función de help para saber qué es lo que hace alguna función o algo en específico, y lo que hace es que va a traer esta parte de la función, que es la documentación. Si ya creamos nuestro pequeño módulo, ¿vale? Y todo va súper bien, digamos, no hemos hecho nada. Incluso podemos crear pequeñas pruebas por si uno quiere aquí, if guión bajo name igual, main eh, 5 y 7. Uy, sí, y ahí está, aquí está el resultado, que es 2. O sea, uno puede incluso hacer pruebas y todo lo demás. Vale. Entonces, si ustedes se fijan, insisto, comenzar a crear un módulo no es nada complicado, simplemente es crear una carpeta donde vamos a reunir todas esas funciones destinadas a resolver un problema en específico y que estas funciones se pueden utilizar no solo en nuestro proyecto y en varias partes de nuestro proyecto, sino que también se pueden utilizar en otros proyectos. Ahora, algo que va encaminado en la creación de estas cosas es algo conocido como, ¿cómo se llama? Conocido como entorno de trabajo. Eso lo vamos a ver, esa va a ser la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, o vamos a terminar creando las funcionalidades de este módulo y luego me pasaré a la parte de crear el entorno de trabajo. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero ahorita es que vean que crearlo es sumamente, sumamente fácil. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa nos hace falta? ¿De acuerdo a nuestro esquema? Adelante, Pedro. Buenas tardes, maestro. Yo le iba a preguntar sobre algunas cosas que se agregan como el init y el main, porque, bueno, cuando yo llevé mis primeros cursos de programa, que básicamente era ver Python, sí me confundía un poco eso. Por ejemplo, lo del main, si no se agrega, no se va a poder como visualizar los resultados de las funciones, como ahí que puso sumar. No sé si podría, por ejemplo, mencionar brevemente para qué sirve el init y el main, ¿verdad?
Ahora, bueno, ahora sí ya sé más o menos para qué funciona el main, sobre todo por la estructura que tiene LaTeX, que hay un archivo que se llama así para ejecutar todas las líneas. Hablando de LaTeX, bueno, el conjunto de líneas de código que se pueden utilizar para crear PDFs o presentaciones para textos científicos o matemáticos. Ajá. Pero de ahí al principio sí como que me confundía porque supongo que es algo usual, ¿verdad? Las personas que explican Progra o Python específicamente no mencionan la funcionalidad de esa o esas líneas de código, ¿verdad? Así como ahí lo que ha puesto si ney es igual a main y puso a la suma, ¿verdad? R igual a sumar y imprimió ese resultado. Ujú, ujú. Vale, la idea o la funcionalidad dentro de esto es justamente, eh, yo, eso se pone al final del script, porque lo que voy a dejar ahí son pruebas solo relacionadas con ese script, como lo que hace Python, como muchos de los otros lenguajes de programación, es que línea a línea va estudiándolo. O sea, ejecuta esta, luego esta y así va. O sea, compila cada una de estas líneas verificando si no hay algún error de sintaxis, y si dejamos alguna operación fuera de una función, pues verifica si esa operación tiene sentido y hace todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero cuando llega justamente a esta condición, él internamente, cada script tiene una variable que lo identifica dentro de la compilación. En este caso, la variable que se está, que trae internamente es una variable que es name, que justamente es la que se le asigna, eh, al, se le asigna main si es el script principal. Justamente es eso. Entonces, por eso es que ustedes ven que yo llamo la variable interna, digámoslo así, de Python, y le pregunto que si es igual a main, pero siempre utilizando guión, guión bajo. Entonces, independientemente de que mi script se llame básicas, si es el script principal, ¿cómo se llama? O sea, cuando digo el script principal, es el script que voy a ejecutar en el momento, o sea, es el script donde estoy centrado. Si yo me voy, digamos, voy a crear el otro script que vamos a utilizar para para dejarlo un poco más claro. Avanzadas.py. Vean, por cierto, que no está aquí adentro de la carpeta calculadora, sino que está afuera. Entonces, si les pasa eso, pues simplemente sosteniéndola, la arrastran a la carpeta, les va a preguntar que si ustedes quieren moverlo, le dicen que sí, y ya automáticamente lo mueve a donde tiene que estar. Entonces, eh, cuando yo estoy dentro de este script y yo lo ejecuto, él es el principal, es el que esa variable captura como main. Pero cuando estoy aquí, el archivo básicas.py dejó de ser el main. Aunque yo lo llame en este script de avanzadas, él ya no es main. Digamos, quien le asignan el valor de main es esta variable. Eso es así porque lo que quieren los lenguajes de programación, incluyendo LaTeX, es identificar el archivo raíz, como muy bien lo has planteado. El archivo raíz que genera todo el documento, en el caso de LaTeX, y en el caso de Python, el que genera toda la lógica, o dónde está centralizado ¿cómo se llama? La funcionalidad de nuestro programa, o el archivo que desencadena todo, en todo caso, desencadena toda la funcionalidad. Y main, pues, es referencia en inglés de principal, ¿verdad? Es justamente por esa razón que recibe eso. Ahora, la razón de por qué colocarlo es porque, como lo que nosotros hacemos a la hora de hacer, en el caso de hacer una programación modular, eh, nosotros vamos haciendo pequeñas tareas. Necesitamos un submódulo que haga sumas básicas, un submódulo de funciones de avanzadas, o necesitamos un script, si lo quieres decir así, un script donde se ejecute, eh, donde yo pueda calcular operaciones de matrices, donde yo pueda interpolar polinomios. Entonces,
yo no voy a comenzar a testear mi código cuando termine todo, sino que a medida voy avanzando, voy testeando cada parte, voy verificando cada pequeño script que voy haciendo, lo voy verificando, ¿verdad? Entonces, esto se agrega simplemente para validar lo que yo haya hecho, que todo lo que haya hecho esté bien. Solo para eso se agrega en el sentido filosófico de lo que estamos haciendo. Hay gente que no lo hace, eso también es verdad. Hay gente que también no lo hace y simplemente una vez termina el módulo y una vez ha validado, cierra, elimina eso y ya está. Entonces, hay varias formas, pero la idea de yo dejarlo, que siempre se lo voy a recomendar, es para que ustedes prueben las funciones o scripts o rutinas que hayan hecho y verifiquen que en efecto esté, ¿verdad? Porque si ustedes no lo verifican y sucede un error, va a ser más difícil mapear hacia atrás que haberlo resuelto en el script principal, ¿verdad? Obviamente esto tampoco resuelve nuestros problemas a nivel general. Los errores siempre están a la orden del día, pero con esto se minimizan grandemente. Entonces, en conclusión, esto es una variable interna que le asigna a cada una de a cada una de las, ¿cómo se llama? A cada uno de los scripts Python para identificar si es el principal o es el script que estoy ejecutando en ese momento y que no es secundario a nivel de que lo estoy importando de otro lado. No sé si te respondí la pregunta, pero Sí, gracias. chiu. Vale, ahora, vamos a ver. Quiero ver si no ha escrito alguien. No, vale. Entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a agregar otras funciones, también ya un poco más avanzadas, ya no son las básicas, como sería en este caso potencia. Potencia de una función. Vamos a poner base, exponente, y vamos a hacer return base y pues todas estas operaciones, si ustedes se fijan, ya están diseñadas en Python. Simplemente lo que estoy haciendo en este momento es crear la ilusión de que estamos creando nuestras propias funciones, en el sentido de que estamos formando un módulo desde cero. Porque si ustedes se fijan, me estoy agarrando de la misma definición de las que están en el mismo Python, solo que yo las estoy nombrando, ¿verdad? Explícitamente. Vamos a poner así y vamos a poner que vamos a dejarle a este un valor por defecto, que en este caso sería índice igual a 2. Y bueno, o sea, sin mayor cosa, vamos a dar la definición. Es claro que en el caso de que no se puede, o sea, tenemos que tener claro las validaciones dentro de esta operación. Y justamente por eso es que es muy importante aprender matemática, porque van a haber momentos donde nosotros necesitamos definir una operación y necesitamos saber dónde se cumplen estas condiciones. Entonces, aunque yo no lo estoy haciendo aquí, pero quiero recalcar que muchas de estas operaciones avanzadas que estoy poniendo, hay que ponerle algunas condiciones. Y justamente por eso es que por eso es que todas las carreras, en especial de ingeniería, llevan matemática, porque necesitan saber cuándo y dónde son válidas las operaciones, justamente para poder validar el tutorial. Y vamos a devolverlo como vamos a hacer recurrente, para que sea fácil de programarlo y no sea tan engorroso y no tengamos que llamar otra librería. Así, una forma recurrente de llamarlo y ya definimos la condición de parada para nuestra función. Y con eso nos vamos a quedar con con nuestro pequeño módulo de avanzado. Vamos a ponerle if y vamos a hacer la misma validación. Name y vamos a ponerle main.
Vamos a imprimir directamente el factorial de 3. Adelante, creo que no me fijé quién había escrito. ¿Y quién levantó la mano? ¿Sí? Sí, que no sería n por igual factorial, n menos 1. ¿Cómo? No sería n por igual factorial n menos. Ah, esta es una forma, muy buena observación y muy buena pregunta. Esta es una forma recurrente de llamar a la función y lo que estamos haciendo aquí es que le viene aquí Python y dice, bueno, le ponemos el valor en este caso le pusimos el valor de 3. Entonces pregunta, hey, ¿el n que viene es igual a 0? No, entonces devolvemos n, que en este caso es 3. Vamos a ponerlo por acá, mira. 3 por lo que devuelva la función factorial de n menos 1. Pero como n vale 3, menos 1 es 2. ¿Sí? Y entonces entra de nuevo en la misma función y pregunta, hey, ¿ese n que viene ahora es igual a 0? No, es 2. Entonces es 2 por factorial de 1, ¿verdad? Porque le restamos. Y viene acá de nuevo y dice, hey, ¿y ese n que viene ahora es igual a 0? No, es 1. Ok, entonces es 1 por factorial de 0. Y entonces viene y dice, hey, ¿y ese n que viene ahora sí es 0? Sí, ahora sí. Ok, entonces te devuelvo 1. Ok, entonces lo voy a poner así, miren, para que se vea lo que estoy diciendo. Factorial de 2 igual así. Factorial de 3. Uy, creo que y factorial. Aquí era factorial. Factorial de 3. Este factorial de 2. Y este factorial de 1. Ahí está. Sí. Entonces viene acá y dice factorial de 0. Y dice, hey, ¿y ese n ya es 0? Sí, sí es 0. Y entonces yo devuelvo 1. Ok. Entonces es 1 aquí. Y 1 por 1 es 1. Entonces el factorial de 1 es 1. Entonces aquí es 2 por 1, porque ya el valor de factorial 1 ya lo calculó. Entonces es 1 y 1 por 1 es 2. Y entonces ya sabe Python que el factorial de 2 es 2. Entonces sería 3 por 2, que eso es 6. Y esa es la forma en que se llama a sí mismo la función. Sí, esa es la forma. Es una forma recurrente de llamar a la función. Y es muy útil porque lo hace que el código sea más sintético y más aún permite que interactúen varias funciones consigo misma. Es muy útil para cuando queramos implementar funciones que vienen del área de las sucesiones, en especial cuando vienen sucesiones con dobles parámetros, ¿verdad? Como Fibonacci, por ejemplo, y otras que incluso son parámetros independientes, que viene n y m, y bueno, justamente de ahí nace la necesidad. No sé si te respondí la pregunta o quedó claro por qué es así y cómo funciona. Sí, todo bien, Lee. Buenísimo. Vale, pues vamos a dejar esto porque es muy buena pregunta, así que lo vamos a dejar. Vale. Entonces, vieron que todo va bien, todo funciona, todo correcto. Adelante. Sí, Roberto hace una pregunta si no es necesario ponerle un if en el chat, pero yo creería que como ahí lo va a parar cuando se cumpla la condición que es que sea igual a 0, ¿verdad? Sí, justamente. La fórmula recursiva requiere una condición de finalización, porque si no queda en un bucle infinito, llamándose a sí mismo. Entonces sí es muy importante definir un número de parada. Y por eso es que yo he puesto n igual 0, el return igual a 1. Ahí finaliza la recursión, justamente. ¿Sí, Pedro? Me imagino que lo pregunta por... Es usual ponerlo en los ciclos
while, si no me equivoco, o el otro tipo de ciclo, for, pero en este caso hace falta la validación, ¿no? Por ejemplo, si se mete un número negativo, no se le puede sacar el factorial. En ese caso Ah, podría no. estar en la validación de Sí, sí. errores. Sí, justamente. Y es justamente lo que les había dicho con todas las operaciones. Yo sé que he creado aquí estas funciones y aunque sea, van a decir, hey, están bien fáciles, ¿va? Pero realmente hay que hacer una validación rigurosa, ¿verdad? Lo único que por cuestiones de tiempo no las vamos a hacer, ¿verdad? Pero justamente lo que ha dicho el compañero son cosas que se tienen que hacer. Las validaciones de rigor, como por ejemplo, en el caso de que sea, en el caso de un factorial que no sea negativo, en el caso de un exponencial que la base tenga algún patrón en específico, las raíces también, en el factorial, un montón de cosas, incluyendo una cosa súper de entrada, es que no, el tipo de valor, ¿verdad? El tipo de valor que queremos que la función acepte, que sean números, así como están, pueden agarrar cualquier cosa. Entonces, lo primero que uno valida una función es el tipo de valor que va a entrar, ¿verdad? Y una vez se valida el tipo de valor, comienzan las validaciones matemáticas, ¿verdad? En este caso, que son enteramente numéricas. Entonces, sí, eso clarísimo. Por eso les digo, validarlo como todo nos llevaría bastante tiempo. Entonces, a nivel de lo que queremos hacer hoy, que sería crear nuestro pequeño módulo, no lo vamos a hacer, pero sí es muy importante validarle el tipo de entrada, las excepciones matemáticas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y todo eso irlo gestionando. Pero eso es verdad. Por eso es que una de las primeras cosas que yo les mostré es cómo saber el tipo de la variable, porque justamente lo primero que nosotros debemos de garantizar es que el usuario nos esté entregando el tipo de valor que nosotros necesitamos. Y luego la validación de definición de lo que estamos operando. Pero sí, como todo en la vida, tenemos que definir o sea, tenemos que dimensionarle bien el lugar de trabajo a la función, pero bien validada. Y a veces, aunque uno crea que ya lo vio todo, nos damos cuenta que hay errores que se nos escapan. Y justamente por esos errores que a veces se nos escapan, es que es muy importante utilizar try, set, finally, porque de esa manera nuestro código es lo suficientemente robusto hacia los errores, que los podamos mapear todos, tal vez no, pero es resistente a los errores y no se va a quebrar el código, sino que siempre va a devolver algo en función de esos mismos errores. Vale. Y esto es esto que acabo de decir, y ligado a lo que dice el compañero, eso es algo muy esencial a la hora de crear servicios en Python. Es muy importante. Y yo lo he visto gente que piensa que no es ¿cómo se llama? No es importante la validación y el código comienza a dar errores de todos lados y luego resuelven de una forma y vuelve a dar error, pero eso es porque nunca capturan los errores de una manera consistente, sino que solo van parchándolo con if y no es eso, sino que sí es cierto, los condicionales nos van a ayudar, pero la forma óptima de definir, de capturar los errores de manera general van a ser con los try y son los except. Incluso esto que yo creo que puse acá, esto también no todo el tiempo se utiliza. De hecho, a nivel al menos de esto que estamos haciendo, nos podemos valer y hay lugares donde va muy bien. Pero dependiendo del enfoque que tengamos, va a ser necesario, en vez de tirar un error en consola o detener todo el proceso, mejor retornar algo. Siempre retornar algo para que el flujo de funcionalidad del código sea continuo y que el código principal pueda capturar ese error y pueda informarle al usuario que está escribiendo mal o que está ingresando mal. Eso, pero sí es muy importante. Y lleva su tiempo. Vaya.
Entonces, ya tenemos vean, ya tenemos nuestro módulo, lo hemos creado, calculadora ya está. Solo hace falta un archivo init, pero eso lo voy a retomar en unos minutos. Ahorita lo que quiero es que vean lo siguiente, o mejor dicho, quiero hacerles hincapié en lo siguiente. Ya hemos creado nuestro módulo, nuestro pequeño proyecto va de esta forma, miren. Tenemos nuestro TXT con el esquema de la estructura de nuestro proyecto. Ya tenemos definido nuestro pequeño módulo que vamos a utilizar en el archivo principal, ¿verdad? De todo nuestro proyecto, ¿verdad? Y bueno, nos hace falta el init, pero ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, hay otra cosa importante cuando nosotros tenemos proyectos y es que no solo es crear nuestros módulos o nuestros scripts indiscriminadamente. Existe también dentro de las buenas prácticas el de crear nuestros entornos de trabajo. ¿Y qué es un entorno de trabajo? Un entorno de trabajo es una pequeña copia en pequeño de Python, pero solo para nuestro proyecto. ¿Y eso por qué es útil? Eso es útil porque hay algunos proyectos que, por ejemplo, hoy, 8 de noviembre del 2025 a las 3:01, hora del Salvador, creamos nuestro proyecto con una versión de Python, con unas librerías de Python en específico, y que probablemente dentro de unos 3 años o incluso dentro de un año dejen de funcionar como los estamos utilizando ahorita. Entonces, justamente por eso es que nosotros creamos entornos de trabajo, para que nuestro proyecto quede totalmente aislado de cualquier otro proyecto que hagamos en el futuro. Una muy mala práctica es trabajar sobre sobre el mismo, ¿cómo se llama? Eh, sobre la instalación básica de Python, porque todas las librerías nuevas que tengamos las vamos a ir instalando siempre sobre la misma ruta, y si hay una versión de una librería que requiere que sea más vieja porque nuestro proyecto es viejo, nos va a dar conflicto. Entonces, la idea es generar entornos de trabajo para cada uno de los proyectos, y eso nos garantiza consistencia en nuestros proyectos y una mayor manipulación de las versiones de las librerías que nosotros utilizamos, de las librerías y de los módulos, ¿verdad? Entonces, para crear entornos de trabajo hay muchas formas. La principal que le voy a enseñar yo ahorita es la más básica. Entonces, eh, ahora, vamos a ver. Python, vamos a poner en la terminal. Esto creo que lo vamos a dejar acá. Vamos a dejarlo aquí, miren. Comandos usados. Entorno de trabajo. Entonces, Python-M, y este es el módulo de Python que ya trae para crear entornos de trabajo. Y luego le ponemos nombre del entorno. Ahora, aquí realmente no está escrito en piedra, ¿verdad? Que ustedes no le puedan poner un nombre bonito al entorno de trabajo, pero no es necesario. De hecho, lo ideal es que simplemente se ponga el nombre de la librería que lo crea de esta forma, porque de todas maneras, este entorno solo le sirve a este proyecto, solo le sirve a este proyecto. Entonces le vamos a dar Enter, ¿verdad? Y eso va a comenzar a crear ¿cómo se llama? Crear nuestro pequeño entorno de trabajo. Vean que Visual Studio ya lo detectó, que hay un entorno de trabajo creado por ahí. Vamos a ver, y ahí está. Ya está. Estos errores son por mi configuración de Python, así que eso no le hagan caso. No le hagan caso, pero de hecho, a ver, hasta el antivirus me lo activó, pero eso es por la configuración que yo tengo. Pero la cuestión es que esto crea un entorno, crea esta pequeña copia en chiquitito de Python. Es como una versión light del mismo Python. Entonces, lo que permite es que, ¿cómo se llama? Tener aislado todo, absolutamente todo. De hecho, aquí, en esta carpeta lib, van a ir los paquetes.
van a ir los paquetitos de nuestro pequeño proyecto, ¿verdad? Y ahora, no piensen que les va a copiar todo Python, sino que solo lo necesario para que este entorno de trabajo funcione correctamente en su entorno de trabajo, ¿verdad? Entonces, el motor de ejecutor sigue estando en la ruta donde yo lo instalé, ¿verdad? Ese siempre va a estar ahí, pero, pero apunta hacia al Python original para poder ejecutar el script, pero las librerías y la versión del mismo Python, esa siempre va a estar dentro dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de esta carpeta. Entonces, como les digo, pueden crear, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pero lo ideal es que siempre pongan pen y dentro de la carpeta para que no esté en otro lado y sea dentro de la raíz del proyecto, para que justamente nuestro ecosistema del proyecto esté dentro de un solo folder o un solo archivo. Otra cosa importante es que en los servidores Linux, ellos por defecto nos traen unas versiones de Python. Esas versiones de Python son instaladas para los funcionamientos del mismo sistema operativo. Así que una buena práctica es que ustedes instalen una versión nueva y totalmente separada a la que ya traiga el sistema Linux y usando esa instalación, ustedes creen sus entornos de trabajo. Sí. Adelante, Pedro. Sí. Eso le iba a preguntar en el caso de Linux, cómo se hace, porque ya trae por defecto Python, ¿verdad? Y el entorno respectivo. Entonces, justo lo que mencionaba, ¿cómo se haría? Porque, por ejemplo, bueno, yo soy nuevo usando Linux y no sabía que ya traía Python y la había intentado instalar, ¿verdad? Pero ya la trae por defecto. Sí, Y lo último que mencionó, ¿cómo se instalaría uno nuevo para ver eso de agregar un nuevo entorno? vale, para no desviarnos mucho de lo que estamos viendo, en Linux nosotros podemos instalar, igual que en el sistema Windows, nosotros podemos instalar varias versiones de Python y ponerles una máscara, como por ejemplo Python 3, Python 4 o Python 3.17, por ejemplo. O sea que cuando ustedes escriban en la terminal Python 3, obviamente en este caso creo que no lo va a identificar, si no lo tengo parseado así. Entonces instalar una versión distinta, algo como, bueno, primero actualizar los paquetes y luego darle la instalación de sudo apt install y buscar el paquete, ¿verdad? Sí, ajá, o sea, instalarlo, pero poniéndole la máscara, ¿verdad? Para que vos sepas que cuando uses Python, sea el Python, bueno, los sistemas Linux creo que traen hasta Python 3 ya definido, si no me recuerdo, Python 3. Entonces uno le pone Python 3.14, por decirlo así, como para poder diferenciar entre una versión y la otra. Entonces, lo instalas justamente con los comandos que estás diciendo y se enmascara con este tipo de variables para que siempre sepas que le estás haciendo referencia ¿cómo se llama? A esa versión de Python que vos instalaste. Chivo, gracias. Chivo. Ujú. Lo otro, bueno, es algo de la persona que administra la grabación, ¿verdad? Creo que la de la semana pasada no la subieron, ¿verdad? No, como no, está subida, ya está en el aula. Es de la semana 3, algo así. Eh, Porque, no, no, semana 2, ¿verdad? sí, semana 2. Pues sí está subida. Sí. Lo que pasa es que no pude entrar a la primera sesión, entonces eso fue lo que me confundió. Pensé que ya íbamos por la semana 4 o algo así. No. La semana pasada no tuvimos clase por lo de la celebración de los santos difuntos, ¿verdad? Que es el 2. Es cierto. Ujú. Chivo. Va. Bueno, gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver, voy a hacer algo. Quiero ver.
control lo voy a alejar para que tengamos un poco más de vista. Vamos a poner aquí. Vean. Bueno, me voy a acercar mejor. Vean que aquí tengo varios entornos y aquí aparece el que nosotros tenemos. Y de hecho, una vez que si un folder tiene, ¿cómo se llama? Tiene una carpeta, ya tiene un entorno de trabajo y ustedes lo abren con la terminal haciendo code punto, él automáticamente va a agarrar el entorno virtual de ese proyecto. Entonces, va súper bien. Adelante, Pedro. Ahora es sobre las funciones que ha definido. Bueno, el módulo que está mencionando, ¿verdad? Sí. La pregunta a mí es cómo trabajar, por ejemplo, ¿cómo le diría? Si necesito que la función tenga dos argumentos. Por un ejemplo directo que a mí me interesa, ¿verdad? Y que quiero intentar personalmente es, por ejemplo, si quiero calcular el determinante, cómo tendría que definir esa función con recurrencia, ¿verdad? Para que, por ejemplo, a partir del determinante de la de orden 2 pueda seguir calculando la de los siguientes órdenes, ¿verdad? Porque sí, me interesa intentar hacer ese script, digamos. Ajá, sin utilizar las librerías que ya tiene, como NumPy y las otras librerías que existen. Una forma de hacerlo, si lo quieres hacer recurrente, sí o sí tendrías que, quiero ver, lo tendrías que hacer con ciclos for, porque como lo que querés ir es, o sea, vas a ir de una matriz de dimensión n hacia una matriz de dimensión 2. O sea, tu condición de de finalización es la matriz de orden 2, que esa ya tenés la formulita, ¿va? Entonces, sí o sí tendrías que utilizar un ciclo for, al menos es lo que se me ocurre ahorita, hacerlo con un ciclo for e ir recorriendo las filas y justamente cuando vayas capturando cada una de esas filas, llamar a la función, o sea, cada vez que agarres una fila o una columna, como lo quieras recorrer, y hacer la eliminación respectiva, esa submatriz que obtenés, llamar a la misma función, o sea, para que vuelva a hacerle lo mismo a esa pequeña submatriz y así va a ir hacia atrás. Ahora, este enfoque que te acabo de decir, sí parece que podría ser así como tal, agarrando uno a uno podría ser un poco lento, pero podría hacerse eficiente si a la función la haces que soporte una lista de matrices como argumento 2 y que sea opcional, que si vienen una lista de matrices, lo que estás haciendo es entregarle la eliminación por fila y columna. Ajá. Bueno, pero en primera eso es lo que se me ocurre. A recorrer la matriz mediante un ciclo for, ya sea por fila y columna, para hacer la eliminación respectiva, y esas submatrices, guardarlas en una lista y entregarlas de nuevo a la función para que a cada una de ellas, siempre utilizando un ciclo for, las ir recorriendo e ir formando de nuevo la lista de submatrices que le vas a ir entregando, ¿verdad? Y la función lo que tiene que devolver es el determinante de esos valores, justamente. Eso es lo que se me ocurre. No sé si me han entendido, porque puedas, en mi cabeza suena lógico. No, sí entiendo, o sea, porque cuando uno hace esa forma de calcular el determinante van quedando submatrices, digamos, y entonces sí va a tocar eliminarse, pero bueno, se oye más fácil, pero ya programarlo pueda que esté un poco complejo. Lo Sí, voy a intentar y gracias ahí por la sugerencia. chivo. Sí, pero yo te sugiero, o sea, si lo haces uno a uno, que era lo primero que te dije, agarrar esa submatriz, luego llamar a la función y luego explicarle eso y volver a llamar a la función, ese probablemente sea más lento, pero si le entregas un arreglo, o sea, una lista con las submatrices, eso puede ser un poco más rápido. Ajá. O sea, haces la eliminación, todas las eliminaciones, las guardas en una lista
Esas se las entregas de nuevo a la función para que él agarre esa lista y saque las submatrices de cada una de esas matrices que va en la lista, y eso te genera una nueva lista y así ir hacia atrás hasta que por fin la lista te quede con ¿cómo se llama? Con una de 2x2. Eso podría ser un poco más rápido de calcular porque iría más lineal. Pero esa es mi recomendación. De Alguien, ahorita. Ujú. alguien pregunta en el chat, creo que hay varios que Ah, mencionan lo de la plataforma, pero para eso hay una persona encargada, ¿verdad? Eh, que al final creo que quizás les puede mencionar de nuevo la persona que los inscribe en la plataforma. sí, sí, Hay hay Kelly varios González. Sí, ajá. de ahí está Creo el que que arriba no. también preguntó Lima. Sí. Dice, bueno, la primera pregunta que puedo resolver rapidito, ese if no necesita un else. No, el if puede vivir sin el else, pero el else sí no puede vivir sin el if. Sobre las preguntas de la plataforma, habría que comunicarse con Oscar. De hecho, aquí en eh, ahí está el correo. Justamente. Muchas gracias, Jessica. Vaya, sigamos pues. Vaya, entonces, eso lo que me permite a mí es crear el entorno de trabajo, y ahora la pregunta del millón es que qué cosas tiene ¿cómo se llama? Ese entorno de trabajo. Vamos a ver, para activar el entorno de trabajo, de hecho lo vamos a explorar aquí, miren, rápido. Si ustedes ven para acá, lean scripts, y aquí está, ve, el Python que apunta al, ¿cómo se llama? Que apunta ¿cómo se llama? Al Python con el que utilizo el entorno. A ver, no se reconoce como un entorno externo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sí, aquí sí lo identifica. Scripts activate. Claro. Es que no, por el error que me dio, no exactamente. Ahí está. Por el error que me dio, no creó el archivo activate. Ustedes vieron que me dio un error acá, por eso no lo creó. Pero el comando para activarlo, aquí le va a crear un archivito que dice activate. Y ese archivo es el que ustedes se llama en este comando. Lo vamos a poner acá. ¿Cómo activar el entorno? Activar entorno de trabajo. Hay dos formas, porque una cosa es hacerlo en Windows y otra es hacerlo en Linux. En Windows sería situado en la raíz de nuestro proyecto, tiene que ser de esta forma. Scripts, activate. Y en Linux es utilizando este sourcer. Ahí está. Y para desactivarlo, adelante, Pedro. Es sobre eso mismo de los entornos de trabajo, cuando mencionó ahora al principio que era como para tener distintas versiones, por la cuestión de que si se actualiza Python puede que ya cambien las librerías, ¿verdad? Ujú. Y en un momento pensé en Git o GitHub, que también viene por defecto, al menos Git, ¿verdad? En Linux, que es justamente para controlar versiones, pero eso es distinto, ¿verdad? Si no me equivoco,
De hecho, puede agarrar este proyecto que estés trabajando o el módulo, ¿verdad? Y colocarlo en Git y ir controlando ahí las versiones. Sí. Pero no sé qué Ujú. tanta diferencia hay con respecto a eso. Buena pregunta. En el caso de Git, lo que nosotros estamos haciendo en ese entorno es versionando nuestro proyecto, o sea, versionando las modificaciones que nosotros hacemos de nuestro proyecto, de nuestro proyecto, valga la redundancia. Entonces, sí está diseñado para llevar control de la versión de todo el proyecto general, no tanto relacionado con el motor del lenguaje de programación. Te voy a explicar. Por ejemplo, hay proyectos que nunca le agregas más librerías. O, por ejemplo, pueden haber proyectos donde utilizas siempre Pandas, NumPy, Matplotlib y ya no haces nada, sino que los cambios que van a ver son cambios a nivel de código, de que pri- ah, primero te pedían hacer una matriz eh, cuadrada y luego ahora vamos a trabajar con matrices no cuadradas. Entonces tu código lo modificas, haces una excepción y subes ese cambio. Entonces ya ahí hay un cambio diferente a tu proyecto anterior. Es más como el versionamiento de tu código, no tanto de llevar un control del entorno de trabajo, sino que es un versionamiento de las modificaciones de tu código. Esa es la idea del Git, porque si digamos vos subís un cambio y ese cambio hace que se caiga el sistema del Banco Agrícola, le puedes hacer rollback, que le dicen, para que regrese a la versión anterior, que era la versión estable, y ver qué es lo que falló ya en local, ver en qué falló de lo que vos hiciste en el código. Ok, entiendo. Sí, Ujú. es distinto entonces. Ahora, si ustedes se aburren de un entorno de trabajo, le pueden hacer eliminar y no pasa nada. Quiero ver, voy a cerrar esto para que lo pueda eliminar. Voy a aprovechar para... Hey, no lo quiere eliminar. Vamos a ver. Yo creo que ya sé por qué. Voy a cerrar esto. Voy a eliminarlo. Ahí está. Y lo vamos a crear. Siempre lo voy a crear, pero voy a utilizar el que voy a tomar la ruta y voy a utilizar Anaconda. Porque quiero que vean, que me interesa que vean, hey, ¿por qué no te vas a donde yo quiero? Me interesa bastante que se pueda crear el entorno, permítame. Permítame, ya le explico. Ya vaya, vaya. Ahí está. Vale, ahí sí ya está. Vamos a meter. Y ahí está. Voy a utilizar el entorno de Anaconda, que es una herramienta de ciencia de datos para crear el entorno de trabajo. Si se ha negado que el antivirus me está fregando ahorita. No, pero hoy sí lo creo. Vamos a ver.
Y ahí está, ¿ves? Entonces, vean que, justamente para que vean que no les estoy mintiendo, ¿verdad? Con ese comando, ustedes pueden activar el entorno y ya les va a aparecer. ¿Cómo saben que el entorno está funcionando? Pues les aparece ahí el nombre del entorno con el que lo creamos. Y bueno, y podemos ver qué librerías tiene. Vean que no tiene nada, o sea, está vacío. Y eso que, de hecho, si yo veo con Anaconda, vamos a ver, veo el listado de las cosas que tiene instalado, pues me van a aparecer un montón. ¿Cuál es la diferencia con este entorno y el otro entorno que había creado? Bueno, la diferencia entre estos dos entornos es que el entorno anterior lo creé con una versión de Python que yo instalé antes de instalar Anaconda, que ese es el que yo instalé directamente de la página oficial de Python, y ahora lo he creado utilizando el entorno base de Anaconda. Entonces, en el primer entorno que creé, ¿cómo se llama? Apuntaba a la primera versión. O sea, cada vez que yo daba Python, digamos, si yo instalaba algo, pues esa instalación apuntaba apuntaba a la primera versión que yo había instalado. Y ahora todo esto apunta a Anaconda. Digamos, la pequeña versión de Python que se creó apunta justamente a eso, al Python de Anaconda. Y no está mal. Si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿eh? Las mismas carpetas, no hay nada diferente entre uno y el otro. Los errores que me aparecen a mí es por cómo yo lo tengo instalado y el antivirus que tengo en la máquina, que es un poco invasivo. Así que por eso es que no, a ustedes no debería de darles mucho problema. Pero ya vieron que es normal y no pasa nada. Vaya, y ahí está. ¿Cómo puedo desactivarlo? Pues simplemente deactivar. Eh, ¿ah? Bueno. Creo que el No es desactivante, o es el... deactivate es. Lo que pasa es que creo que eso de que me da ese error me está corrompiendo la, la configuración. Sí, bueno, pero lo vamos a dejar así. Es por eso, por el antivirus. Que tengo un pequeño problema con el antivirus que lo actualicé y se volvió un poco invasivo. Pero bueno, vaya, volvamos a nuestro proyecto, donde nos habíamos quedado. Ya lo tenemos todo totalmente configurado. Vean que en el caso de Python, pues ya tenemos inscrito en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro entorno de trabajo, ¿verdad? Y ahora pues vamos a finalmente hacer nuestro pequeño archivo del proyecto donde vamos a utilizar todo lo anterior. Vamos a ver. Esquema, vamos a ver cómo le habíamos principal, vamos. Y aquí en principal, pues vamos a crear toda la rutina, toda la rutina. Primero que nada, vamos a hacer la importación, ¿verdad? Vamos a hacer from y vamos a llamar al módulo que hemos creado, que es calculadora, y vamos a importar sumar, restar, multiplicar. Ya van a ver por qué. Lo pueden hacer todo de una sola vez, pero hay una razón. Es más que todo para que ustedes vean que estoy importando absolutamente todas las cosas que habíamos hecho. Vamos a ver. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego, en avanzada, ¿qué definimos? Potencia, raíz y factorial. Potencia, raíz y factorial. Vale. Ahora le voy a dar ejecutar. Quiero que veamos lo primero. Vale. Fíjense bien.
Aquí me dice que él no entiende la localidad del módulo. Entonces, aquí hay varias formas en que yo puedo interactuar. Y es que yo puedo especificarle que es un archivo o sea, eh, que es una carpeta donde hay scripts que yo voy a reutilizar. Esa es una forma de hacerlo. Y otra forma de hacerlo es que nosotros lo llamemos como que fuera una librería normal de Python. Y justamente yo quiero que esto lo interprete él como que es una librería o un módulo de Python totalmente normal. Entonces, para eso yo necesito justamente el archivo init. Con esto, nuestro pequeño programa, o mejor dicho, nuestro pequeño Python, va a entender a qué justamente hacemos, ¿cómo se llama? A qué estamos haciendo referencia, ¿verdad? Ya una vez, con solo que yo haga esto así, vamos a ver. Entonces, ya con eso, vean que ya cambió la forma en que él lo entiende. Ya no me da el error de que no sabe a dónde está. Ya me da otro error más de importación. Entonces, vamos a hacer from punto básicas import asterisco. Y vamos a hacer lo mismo para avanzadas. Import asterisco. Y ahí está, ¿ves? Ya no da el error. Entonces, este init lo que le dice a nuestro programa es que él le dice, hey, mira, esta carpeta que tiene archivos, es un módulo de Python, ¿verdad? Es personalizado y por lo tanto se debe de respetar. Entonces ya con eso ya él entiende y ya hace lo que tiene que hacer. Entonces esa es la utilidad del archivo init. Dentro del init podemos ponerle muchas cosas. Además de documentar nuestro módulo, le podemos poner incluso, se le puede poner la versión, el autor y todo lo demás. Por eso se lo dejo como curiosidad para que puedan, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Puedan eh, investigarlo. Vaya, ahora que ya tenemos en nuestro programa principal, ya tenemos toda esta importación correctamente y sin ningún error, vamos a terminar nuestro proyecto. Vamos a hacer un menú, ¿verdad? Y pues para no retrasarnos mucho, yo ya tenía aquí qué menú hacer. Vamos a crear una función que se llame menú, ¿verdad? Y dentro de esta función que se le llame menú, hemos colocado justamente lo que quiero mostrarle al usuario, que es el menú, ¿verdad? Y vamos a utilizar, vean que a cada una le he dado una interpretación para el usuario. Si yo quiero hacer suma, resta, etcétera, se le enumera. Y lo último, en el caso de ser cero, pues que simplemente lo detenga, que sea salir de nuestro programa. Entonces, vamos a hacer un ciclo while. Y lo primero que tenemos que hacerle lo primero que tenemos que hacerle al usuario es mostrarle el menú, ¿verdad? Para que él pueda elegir. Entonces, una vez dado el menú, le vamos a pedir una opción, ¿verdad? Y esta opción la vamos a pedir con un input. Y le vamos a poner seleccione una opción. Ahora bien, esto es un input que por defecto Python lo interpreta como cadena de texto. Vamos a saltar, como siempre, las validaciones, que, para efectos prácticos. De hecho, con el try que estoy haciendo, voy a capturar cualquier error, ¿no? Pero bueno, vamos a llevarlo así. Entonces, if opción, ¿verdad? Si es igual a 0, que esa es una de las cosas más fáciles, que sería hacer un break, o sea, detener el ciclo for que está infinito,
y podemos ponerle un mensaje como gracias por usar el sistema. O podemos hacer algo más gracioso como saliendo del sistema en uno, en 3, 2, 1 y ponemos el break. Podemos hacerlo de esa forma o pueden hacerlo, o sea, como les digo, pueden hacerlo de cualquier otra forma sin ningún problema. La otra es como vamos a mini validar la opción que haya pedido el usuario y es de la siguiente acción, de la siguiente manera. Opción, lo único que queremos es que la opción, ¿cómo se llama? La opción que haya elegido el usuario esté dentro del listado que nosotros hayamos elegido, ¿verdad? Entonces, si está dentro del listado que nosotros hayamos elegido, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo 7 creo. Sí, solo 7. Si está en este listado, ¿verdad? Entonces tiene sentido que yo le pida los números para operar, ¿verdad? Input y le vamos a poner ingrese el valor 1, le vamos a poner. Vamos a reutilizar esto. Vamos a poner 2. Y en este caso, pues vamos a transformarlo en entero, en real, porque sí, aquí sea más genérico el valor. ¿Sí? Y luego irían ¿cómo se llama? Irían las opciones, ¿no? Estas opciones ya las había contemplado acá. Entonces voy a ponerse por acá. No hay problema si le deja A en los dos valores ahí. Sí, sí, justamente. Tiene que ser diferente. O sea, a nivel de código no había problema, ¿verdad? Pero a nivel de lo que yo ya tenía aquí para solo pegarle, sí tenía problema porque no está definido buena observación. Sí, como solo copié y pegué, se me olvidó cambiar la variable. Lo bajo también. ¿Quiero ver? Al final, ¿o no? Ah, no, no. No, estamos bien. Vamos a ver. Factorial. Vamos a quitar este acá. Porque el factorial, si el usuario ha elegido 7, se le va a pedir una opción correspondiente. Ahora, si dentro de las opciones no está contemplada ni el 1, 2, o sea, no está ninguna de las 7, entonces lo que significa es que ha elegido un valor que no es válido o que no es dentro del menú. Entonces uno podría ponerle al usuario el valor ingresado no es válido. Y eso lo que va a hacer es que una vez termine acá, va a regresar al inicio, va a volver a mostrar el menú y va a volver a solicitar una opción. Y va a ir de nuevo a hacer la validación. Va a ver primero si es de las primeras 6 opciones, porque si es de las primeras 6 opciones, necesitamos A y B. Y si es así, pues pasamos a ver si es una de las primeras 6, se pide A y B, ¿verdad? Y se comienza a verificar cuál es de esas opciones. Si en el caso de ser 7, pues se va a pedir simplemente un entero para hacer el factorial. Y en el caso que no esté dentro de ninguna de estas opciones, pues se va a pasar a el valor que ingresó no es válido, ¿verdad? Obviamente, como les digo, acá pueden haber algunas cosas que no se han validado bien, ¿verdad? Eso más que todo en el de la raíz, porque si ustedes se fijan, he agarrado un número real. Vale. Pero
la idea está ahí. Y vamos a agregar la excepción, ¿verdad? Exception, ASCII, y vamos a poner print, error, y vamos a poner 2 puntos y ponemos el valor del error. Y eso hace que todo esté como debe de estar. Y ahí está. Vamos a ver cómo funciona. Si nosotros elegimos 8, en efecto, dice, el valor ingresado no es válido. Y nos vuelve a mostrar el menú otra vez para que lo elijamos. Podemos elegir 2 y nos dice, ingresa el primer valor, por ejemplo, 8, el segundo valor, 5, y aquí está, resultado es 3. O sea, porque hace la resta, ¿no? 8 menos 3, perdón, 8 menos 5, y eso nos da 3. Y vuelve a mostrar. Y así va a estar, así va a estar. Podemos elegir el 7 y nos va a pedir un número entero. Podemos elegir de nuevo el 3 y el resultado es 6. Y podemos elegir 0 y pues saliendo del sistema en 3, 2, 1 y se salió. Y ahí está. Se ha terminado el proyecto. Entonces, ahora, otra cosa que no se, digamos, no se ha hecho son los requerimientos, digamos, dentro del proyecto. Otro valor, y eso lo he dejado para el final, justamente, y es que cuando nosotros hacemos proyectos, uno de los requerimientos es, perdón, una de las cosas que siempre tiene que estar acá es un archivo que se conoce como de requerimiento, y ese archivo lo vamos a dejar acá. Lo voy a dejar en inglés. Normalmente es un archivo en inglés. ¿Y aquí qué vamos a poner? Pues aquí ponemos los módulos, las librerías y todo lo que hemos utilizado. Entonces vamos a... El único módulo que hemos utilizado es el módulo que nosotros hemos creado. Y bueno, normalmente se le pone la versión, en el caso puede ser así, porque es la versión primera que hemos creado del módulo, ¿verdad? Y así queda estructurado un proyecto que utiliza un módulo. Y vean que digamos, el proyecto del, ¿cómo se llama? Nuestro proyecto, que es crear esta calculadora modular, solo ha requerido la importación de estas librerías, de estas pequeñas funciones que están dentro de este módulo genérico, ¿verdad? Que se puede reutilizar en otras áreas o en otros lugares, ¿verdad? Y eso hace que el código sea más limpio, justamente. Y esta es la estructura, en términos generales, que debe llevar un módulo. Muy, muy importante que lleve este archivo. Este archivo, de hecho, hay variables como la versión. Que nosotros lo podemos definir. Esto se define normalmente como cadena de texto, que era lo que yo había colocado anteriormente. Y ya con esto, ya el módulo ya tiene la versión y tiene sentido dentro del archivo de requerimientos. Entonces, de esta forma quedaría estructurado nuestro proyecto modular. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. ¿Cuál es la diferencia de la programación modular con la orientada a objetos? Ok, es una muy buena pregunta. De hecho, vaya, la idea con el modular es que tengamos, el proyecto sea dividido en pequeños problemitas que se unan para resolver un problema más completo. En el caso del modular, la visión perdón, ese era el enfoque modular. En el caso de orientado a objetos, el enfoque es pensar en que tu programa
está formado por pequeñas entidades y estas entidades tienen acciones. O sea, no es que estén como excluidos, como que, hey, si yo hago programación orientada, si mi programa es modular, no lo puedo llevar a orientado a objetos. O sea, no es que sean excluyentes, sino que es el enfoque en cómo yo voy a pensar el problema. En el caso de un modular, tú estás pensando en un problema, en dividirlo en pequeñas tareas para después unirlos en una tarea mayor donde las utilice. Y en el módulo y en el orientado a objetos estás pensando en tu problema como que tu problema está formado por pequeños seres que tienen acciones. Como, bueno, el caso viéndolo como algo más normal, digamos, de la vida diaria, es como quisiéramos resolver el problema de un problema del tráfico, por ejemplo. El tráfico involucra a muchos seres, los conductores, los automóviles. Entonces, esos pequeños seres tienen acciones. Uno sería caminar, el otro sería conducir, otra acción sería detenerse, acelerar. Entonces, y cada una de estas acciones solo le competen a una sola entidad. Entonces, ya estas acciones se les conoce como métodos y cada uno de ellos tiene atributos, como uno se diferencia entre ellos. Mientras que si viéramos ese problema como modular, ya no pensaríamos como, hey, ¿qué entidades forman mi problema? Sino que tengo una acción para medir velocidad independientemente de quién sea, de una persona, de un carro. O sea, ya no las funciones de correr, acelerar, ya no están ligados a un solo concepto, sino que quedan libres y a donde yo lo quiera colocar. Pero es o sea, es una visión de la programación, ¿sí? Es una visión de cómo yo interpreto mi problema. Si lo quiero interpretar como pequeñas entidades que conforman para resolver un problema, o si son pequeñas acciones que necesito programar para después unirlas. Aunque pareciera que es lo mismo, no es lo mismo, porque, por ejemplo, en este caso, en el enfoque modular, yo tengo funciones, vean que yo tengo pequeñas funciones, estas funciones las puedo reutilizar, ellas no tienen ningún carácter individual, mientras que en la orientada a objetos, si yo defino algo que se llama suma, tengo que saber cómo construir esa suma, o sea, la suma, ¿en qué campo? ¿Es real? ¿Es entero? O sea, va a tener un atributo, el atributo del dónde voy a trabajar. En el caso de modular, yo valido esas condiciones para saber qué valores va él a procesar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que intento decirles es que una programación modular está diseñada para dividir en pequeñas tareas, para luego integrarlas en una tarea más compleja. Y en el de orientado a objetos es como pensar en mi problema, que está dividido en pequeñas instancias que por sí solas tienen acciones que no involucran a otra entidad. Es una cosa bien, que si es la primera vez que escuchan orientado a objetos, créanme que les puede confundir, pero cuando veamos el módulo de orientado a objetos, van a ver que van a entender a nivel de lo que programemos, van a entender exactamente esto que les estoy diciendo, que son pequeñas entidades, porque vamos a crear como moldes. Es como que creamos galletas, como cuando nosotros creamos galletas de jengibre. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos un molde y ese molde lo ponemos en la masa para crear la figurita y ese molde lo volvemos a utilizar y hacemos otra figurita y así. Vamos creando diferentes eh, galletas con el mismo molde. Entonces, a esas galletas son las instancias. Entonces, cada galleta, aunque yo tengo el mismo molde para crear la misma figura de galletas, dependerá de lo que yo le coloque y del tipo de masa, así cada una de esas galletas tendrá su diferencia. Algunas quedarán más tostadas que otras, a otras les pondré una gomita diferente a la otra. O sea, cada una es diferente en sí mismo. ¿Verdad? Entonces,
esa es la explicación a grandes rasgos, pero no sé si, la verdad no sé si te he confundido o te he aclarado la pregunta. No, sí, sí se entiende la diferencia, pero lo mejor va a ser para disipar dudas cuando explique, porque va a dar eso, ¿verdad? Orientado a objetos. Sí, sí, hay un módulo orientado a objetos, justamente. Y lo Hay otro una... que le quería preguntar es, esto se puede integrar, ¿verdad? Por ejemplo, en una página web, digamos que yo le diseño como la imagen, digamos, algunos le llaman el frontend, algo así, ya el código, el backend, ¿verdad? Entonces, la duda mía, porque, bueno, nunca llegué a hacer eso, ¿verdad? Es si se puede integrar para, digamos, ver la calculadora en una página web, por ejemplo. Tengo sí, entendido que sí, ¿verdad? sí, sí. Vaya, la duda que tienes es muy interesante porque a nivel de los áreas de programación existen varios roles, el front y el backend. Lo que estamos haciendo aquí ahorita es más tirando al lado del backend porque no les estoy construyendo nada visual, ¿verdad? Pero esto se puede integrar justamente en el lado del front, se puede suministrar a una página, se le puede suministrar estas funciones para que ellos las utilicen justamente. Justamente en esa línea de poder suministrar a otros programas o al front información, en esa línea está o podría estar otro curso en el caso que a ustedes les haya gustado se puede incursionar en esa área de crear microservicios en Python. A eso se le llama crear pequeños servicios que son utilizados por otros programas, no necesariamente front, pueden ser utilizados por el backend, por otros backends, pero la forma en que nosotros compartimos nuestros códigos a nivel de programación es mediante servicios. Uno de los, en Python, de hecho, si me lo permiten unos minutos, hay una, a mí me gusta hacer los microservicios con la siguiente herramienta. Es bastante flexible esta. Con esta librería o este módulo de Python, nosotros se crean los servicios para suministrar y todo esto que nosotros hicimos se suministran a la gente que hace las páginas web y ellos ya los consumen y los integran dentro de toda la lógica, porque si ustedes se fijan dentro de lo que nosotros hemos hecho, hemos creado funciones que actualmente en nuestro archivo principal lo único que hace es imprimir el resultado en la terminal, el resultado de la función, ¿verdad? Mientras que ya integrarlo del lado del front, ya es que tenga todo estético y todo lo demás. Pero claro que se puede y la forma correcta de hacerlo es mediante justamente este módulo de Python que es conocido como FastAPI, que es para crear microservicios en Python. Existe otra librería que se llama Flash, en verdad, también para crear microservicios. Pero sí, el mundo del front es totalmente diferente. De hecho, si alguien quiere incursionar en Python a nivel de front, les recomiendo que utilicen Reflex. Ese es el mejor módulo para hacerlo, está bien soportado, porque hay gente que hace front y son pequeños proyectos que no tienen nada de seguridad, porque hay todo un tema de seguridad de la información cuando uno hace páginas web, ¿verdad? Bueno, pero no sé, no sé si te respondí la pregunta, pero Sí, gracias. chivo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no hay problema, Araceli. ¿Alguna otra pregunta, duda al respecto? En parte todo bien por el momento. Sí, vale. Entonces, para ir terminando, veamos un repaso de todo lo que hemos hecho hoy.
Hemos creado nuestro pequeño módulo. Este módulo lo hemos definido aquí en este esquema que ustedes pueden ver acá. Nuestro proyecto de la semana 3 fue crear esta calculadora, donde todo se reúne dentro del archivo principal. Hemos creado los requerimientos, que es un archivo que involucra las librerías que utilizamos, incluyendo el versionamiento. Y además hemos creado nuestro módulo personalizado, digámoslo así. Y este módulo personalizado lleva un archivo init, guión bajo, init, guión bajo, muy importante porque ustedes lo vieron que si yo no lo creo, no lo importa de manera natural. Claro está que de hecho puede hacer que alguien de ustedes puede decirme, pero no necesité colocarlo y me lo importaba bien. Pero eso es porque Python es flexible y no lo está leyendo como que fuera un módulo, sino que simplemente lo está interpretando como que yo estoy utilizando un script dentro de otro script. Eso es, pero para que sea justamente un módulo de Python necesita un init, eso sí o sí. Y en este init hemos creado pequeños submodulitos, digámoslo así, donde hemos definido operaciones básicas de la aritmética y otras pequeñas avanzaditas siempre del área de la aritmética, ¿verdad? Y todas esas han sido colisionadas en un pequeño programa que está diseñado justamente para utilizar las funciones y crearlas. Ahora bien, dentro de los requerimientos de crear nuestro proyecto, se nos encontró bueno, se nos da la necesidad de crear un entorno de trabajo. Dicho entorno de trabajo, Python ya nos da una librería o un módulo para crear nuestros propios entornos y estos entornos, pues, los hemos creado con dicha herramienta. Y esto es una buena práctica porque lo que hace es que aísla nuestro proyecto y no interfiere en nuestras librerías de Python, nunca va a interferir en las librerías de otro proyecto. Y justamente en esa línea es que van ¿cómo se llama? Estos archivos de requerimiento, ¿verdad? Que es a donde nosotros colocamos qué librerías utilizamos y qué versión de librería utilizamos, ¿verdad? Y finalmente, una cosa que eh, alguien puede preguntarme es, profe, ¿y podemos esto subirlo a los repositorios de Python? Sí se puede, y sin embargo, la forma de publicarlo se escapa del objetivo del curso, pero créanme que ustedes pueden crear sus propios módulos y publicarlos en la nube, o sea, publicarlos en la paquetería de Python para que cualquier persona o incluso ustedes mismos haciendo pip install, pues lo puedan instalar directamente. Dentro de los comandos que hemos utilizado, está pues para crear el entorno, cómo activar el entorno en el caso de Windows y cómo sería en el caso de Linux y el comando para desactivarlo. Una vez activado, pues cualquier librería se instala con normalidad, pip install y el nombre de la librería que ustedes quieran instalar. Y eso es el resumen de nuestra clase de este día. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda final. Por mi parte, todo bien. Gracias, Pedro. Voy a dejarles aquí otras formas de crear entornos. Este es para Anaconda. Este es justamente el de que crea Anaconda. Esto es en el área de ciencia de datos. Y por eso, y con estas últimas palabras, voy a cerrar la sesión. En el caso de Anaconda, que es una herramienta para el área de ciencia de datos, se vuelve también, siempre es importante crear nuestro entorno de trabajo porque la, las herramientas que utilizamos, las versiones de las herramientas, la configuración de la GPU,
de los drivers que se van a utilizar dentro del entorno de ciencia de datos. Todo eso es muy, muy importante, incluyendo de las, ¿cómo se llama? De los módulos para conectarse a bases de datos. De hecho, este, hay unas librerías para conectarse a bases de datos. Por ejemplo, esta, esta es una que yo recomiendo bastante. Se la puede dejar acá para que la tenga. Este es para librerías para bases de datos SQL Server. No sé. Este es muy útil. Hay otra que se llama ODTC, pero esa tiene su complicación de que deben de saber los drivers en específico. Yo tuve que resolver un problema de una área diferente donde eh, pues por alguna razón no habían anotado los drivers que tenían que utilizar y les daba un montón de problemas. La ventaja de esta librería es que no necesitan ustedes especificar los drivers, es algo que se instala súper, súper rápido. Y alguien me había preguntado en la primera sesión de librerías o si podíamos resolver problemas de física utilizando Python. La respuesta es que sí. Una de las librerías que tiene bastantes cosas donde podemos utilizar, podemos resolver problemas de física, ¿verdad? Trata problemas de la mecánica clásica, fluidos, óptica. Incluso tiene su versión bueno, ustedes aquí lo pueden ver, las diferentes áreas donde se puede utilizar. Tiene también su dependencia para teoría de números, matrices, lógica, pero específicamente, si alguien quiere incursionar en resolver problemas de física utilizando Python, pues yo les recomiendo esta librería. Esta es una muy buena librería. Y aquí no está específicamente para trabajar con tensores, pero se puede llegar a maquillar a trabajarlo. Recuerden que los tensores se trabajan mejor en otras librerías como PyTorch y TensorFlow. De hecho, es la base de lo que se utiliza en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso. Entonces ahí está mi sugerencia para las personas que quieran incursionar en Python y resolver problemas de física. Les recomiendo esta para que vayan trabajando. Hay otras, no le puedo decir que no, pero este es súper bien porque está bastante documentada. Pueden encontrar bastante comunidad que van a encontrar en foros. O sea, está bastante utilizado. Está bastante utilizada. Personalmente, en el área de matrices la he utilizado, ¿verdad? Entonces, es por esa ahí mi recomendación principal. Bye. Bueno, entonces, bueno, lo dejamos por acá. Yo creo que es un buen momento para cortar la clase. Espero que hayan aprendido, que eso es siempre lo más importante y que les haya gustado la clase, ¿verdad?